Bien. En la revisión que hicieron de los documentos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Sí o no? No, profe, por mi parte. No. Ok, muy bien. Recuerda que la comunicación es directamente por el chat del grupo. La plataforma está dividida en 3 secciones. La primera sección es el contenido de estudio. Ahí está todo el material para estudiar para los exámenes. La segunda sección son actividades que se realizan después de clase. Y la tercera es la evaluación. Cada evaluación tiene un valor de 10 puntos, siempre y cuando haya hecho todas las actividades posteriores a la clase. ¿Ok? Esa es la idea. Bueno, voy a presentarme, ya que no tenemos introducción. Mi nombre es Carlos Carmona, soy licenciado en Administración, soy economista, tengo una maestría en Finanzas y Negocios y un doctorado en Comercio Internacional. De tal manera que estoy a la orden en cualquiera de las asignaturas de Administración, puesto que también soy egresado de la carrera de Administración. Buenas noches, María Otavalo, ¿cómo está? Buenas noches, Licen. Bien, Buenas gracias. noches. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Hay 6 estudiantes en la sala. Voy a pasar la asistencia. Almeida Steven. Presente. Almeida. ¿Qué fue? Presente. Ok. Álvarez Ricardo. Presente. Benavides Kevin. Chávez Edwin. No oigo. Chávez está. ¿No? Getial Angeli o Angeli. Guerrón Eric. Presente. Moenala Jerónimo. Kiwango Diego. Presente. Segovia Daniel. Presente. Gutiérrez Alexander. Bien. ¿Hay alguien que no he mencionado? ¿No? Ok. Un segundo. Estoy copiando la asistencia a la clase anterior también. Bien. Voy, para efectos de resolución, por lo general debo apagar mi cámara, puesto que mi computadora tiene problemas al transmitir cámara y presentación. Ustedes manténganse en línea con sus cámaras para que la clave se pueda seguir grabándose. Voy a hacer la presentación. ¿Se ve la lámina? ¿Se ve? Sí, salió la pantalla. Ok, bien. ¿Qué entienden ustedes por economía? ¿Qué es para ustedes la economía? ¿Qué sea la economía? Esa que respondan, por favor. No me quiero sentir como una sección de espiritismo llamando a los espíritus. ¿Qué es para ustedes la economía? El manejo financiero. Manejo financiero. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué será la economía? Recuerden que ustedes son administración y por lo tanto necesitan herramientas de análisis económico para poder gerenciar una empresa, sea pública o privada. Entonces, ¿qué es la economía? Podría ser la rama que estudia los recursos Ajá, económicos muy bien. Es una rama que estudia los dentro de recursos una organización o de una financieros sociedad. de una nación. Ok, muy bien. La economía nace como un vocablo griego. Proviene de la griega, de 2 voces griegas, que es oiko, que significa en griego casa, y nomo, que significa administrar.
Por lo tanto, Aristóteles es el primer filósofo que establece que la economía es el arte de gerenciar una casa, el arte de administrar una casa. Entonces, en griego, economía significa oikos nomos, es decir, la administración del patrimonio de la casa. Para Aristóteles, esta casa era el imperio griego. Por lo tanto, él fue la primera persona que utilizó esta palabra de manera de generar un desarrollo evolutivo de cómo el imperio griego debería gerenciar su finanza, debería administrar su finanza. Por lo tanto, principalmente administrar los bienes. En definir entre tantos conceptos de economía, que la economía es la ciencia social para el hombre y por el hombre con el propósito de administrar los bienes que generan riqueza. Esos bienes que generan riqueza están compuestos por factores productivos, ya sea la tierra, ya sea urbanizado, el valor, que es el trabajo, que es la fuerza intelectual o física que realizamos, también tiene su valor, que es el salario o el sueldo, y también está el capital, que es la inversión que realiza el empresario para poder llevar a cabo su negocio, ya sea público o privado, si es el caso del Estado. En conclusión, podemos decir que la economía utilizada por Aristóteles fue utilizada para designar el estudio de la administración de los bienes del imperio. Dedujo que tantas economías como formas de gobierno, por lo tanto, él designa 3 tipos de economía. La economía doméstica, referida a la familia, el presupuesto del hogar. La economía regia era la economía del reino, en ese caso del imperio griego, y la economía provincial, hoy en día de los estados y de las provincias. Asimismo, la economía política es la economía que rige a toda una nación. Quiere decir que una nación, a través del Estado y del gobierno, es quien rige las políticas económicas para poder gerenciar el bienestar de todos los ciudadanos. En tal sentido, a través del tiempo y de la evolución histórica, la economía es una ciencia social, como les decía anteriormente, y se dice que comienzan los términos principales como necesidad, escasez y elección. Cuando hay necesidad, quiere decir que tenemos que recurrir al análisis económico. Cuando hay escasez, también para poder priorizar las necesidades ante los sucesos. Si tenemos que elegir entre construir una vivienda o construir un puente. Por supuesto, lo más inmediato económico es la construcción de una vivienda, pero a nivel técnico es la construcción de una casa. Entonces, fíjense cómo la economía, como ciencia social, abarca todo lo que se refiere a las necesidades con escasez, con economía. ¿Alguna duda? Alexander. No, Inge, está claro. Ok. Entonces, vamos ahora a ver algunos términos, algunas definiciones de premios Nobel de Economía, cómo la han definido. En el caso de talento, de Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, estudiar los recursos para producir bienes y servicios y distribuirlo entre los diferentes agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos de una nación? Las empresas, los hogares y el Estado. Las empresas, los hogares y el Estado. En la medida que estos agentes económicos sepan equilibradamente dividir los recursos, estará gestionándose un proceso económico. Por su parte, Lionel Robin, otro premio de Nobel de Economía, la define como la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Por su parte, Fisher, Dorbus y Smallins la definen, o también Premio Nobel de Economía, la definen como el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir y para qué van a producir, dados los recursos de la sociedad. Entonces, estos son algunos de los conceptos definidos. Sin embargo, hay más conceptos. En el caso de Gregory Mankiw, la define como el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos. Hay otras definiciones, ¿verdad?
Estudia la manera en que se fijan los precios del trabajo, del capital y la tierra, que son los factores productivos, y la forma como ellos se combinan y se utilizan. También la ciencia social que tiene que ver, como ustedes lo plantearon, con la finanza del Estado, la finanza de la familia, las finanzas de la empresa. Por lo tanto, analiza la evolución de los mercados financieros y cómo se asigna capital e inversión al resto de la economía. Y también analiza las consecuencias de la intervención del Estado para la eficiencia del mercado. Cuando hablamos de eficiencia del mercado, nos referimos a la eficiencia del uso de la oferta y la demanda por parte de los consumidores y la oferta por parte de los empresarios. Quiere decir que cuando actúan empresarios y consumidores en un mercado, eso también es parte del proceso económico. Tiene la distribución de la renta y sugiere mecanismos con los que se puede ayudar a los pobres sin afectar los resultados de la economía. ¿Alguna duda con respecto al concepto de economía? ¿Sí o no? No. No. No, No, está claro. ¿sí está claro? Vamos a ver. Sí, profe. Ok. ¿Quién solicita ingreso? Hay alguien que está solicitando ingreso, pero no sé quién es. No sé quién está solicitando ingreso. Bueno, seguimos. Ah, ya. Alex Tucarres. Esa es la importancia de entrar temprano a clase, porque si no se retrasa la gestión. Vamos a darle permiso a Tucarres para que ingrese. Yo creo que ya ingresó. Bien, seguimos. Ya va. ¿Ve la pantalla? ¿Sí? Sí, profe, sí, correcto. Ok. Bien. ¿Cuáles son de la ciencia de economía? Las ideas claves son escasez. Cuando analizamos la escasez, no son más que recursos limitados e insuficientes para producir todos los bienes y servicios que satisfacen esas necesidades crecientes e ilimitadas de las personas. Por su parte, la eficiencia no es más que cuando los recursos son limitados y las necesidades son crecientes e ilimitadas, la economía debe gestionar de mejor forma esos recursos, de manera que la eficiencia significa el logro de objetivos y de resultados de los agentes económicos. Por lo tanto, tenemos que analizar su clasificación. ¿Cómo se clasifica la economía? En el ámbito nuestro nos toca analizar la economía. Entonces, ¿cómo se clasifica la economía? Según su objeto, en economía positiva y normativa. ¿A qué le llamamos economía positiva? A la economía que vemos día a día, a lo que es, a la economía descriptiva. ¿Cómo analizamos la inflación? ¿Cómo analizamos el desempleo? El crecimiento, el desarrollo, las canales, el ahorro, el consumo nacional, las exportaciones, las importaciones. Eso es la economía positiva, lo que es y lo que se está llevando. Otra rama que es la economía normativa. Es lo que en realidad la economía para satisfacer. La economía normativa está regida por leyes, está regida por normativa, por lo cual existen medidas económicas. La economía normativa genera medidas económicas para controlar la inflación, para controlar el desempleo, para generar un equilibrio entre crecimiento y desarrollo económico, para incrementar las exportaciones, disminuir las importaciones, reducir el gasto público, generar producción de manera que pueda abastecerse el nivel de demanda y el nivel de consumo. Eso lo establece la economía normativa. Quiere decir que si la economía en realidad se cumpliese de una manera normativa, es el deber ser de la ciencia económica. Lamentablemente, los gobiernos hoy en día
en búsqueda de intereses particulares, ha generado mucha corrupción y eso ha generado una economía positiva. Es lo que es la escasez de recursos, la escasez de ingresos para poder satisfacer las demandas de la sociedad en cuanto a educación, en cuanto a seguridad, en cuanto a salud. Y vemos que cada día la economía positiva abarca mucho más campo de acción que la economía normativa. Según su naturaleza, y es lo que nos compete como estudiante, en el caso de usted, estudiante de administración, la economía se divide en microeconomía y macroeconomía. En este momento estamos analizando la macroeconomía, es decir, vamos a analizar los agregados económicos. Cuando hablamos de agregados económicos, nos referimos a las variables económicas nacionales, donde el Estado tiene poder de decisión, donde es el Estado a través del gobierno, a través de los ministerios, del Banco Central de Ecuador, en el caso de Ecuador, va a regir la política económica de esta nación a través de generar medidas de solución a problemas económicos nacionales en base a la política monetaria, a la política fiscal, a la política de gasto, a la política de renta. Por lo tanto, la macroeconomía que nos compete, vamos a analizar aquellas variables macroeconómicas de decisión gubernamental, tales como, entre algunas, crecimiento económico, desarrollo económico, ahorro nacional, inversión nacional pública y privada, gasto público, exportaciones, importaciones, inflación, desempleo, entre otros agregados económicos. Y el principal agregado que es importante analizar, que lo vamos a analizar en la unidad número 2, es el Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? La producción de bienes y servicios que realiza o que produce una nación, tanto con nacionales y extranjeros, en un periodo de un año. Eso es el Producto Interno Bruto. Toda la producción de bienes y servicios que genera ese país y que es consumido internamente y cuyo excedente es exportado y vendido a otras naciones. A diferencia de la microeconomía, que es una rama de la economía y depende de la macroeconomía, estudia el comportamiento de las unidades económicas. Cuando nos referimos a unidades económicas, nos estamos refiriendo al mercado, a la empresa y a la familia. Esas son las unidades económicas minoritarias. Quiere decir que cuando analizamos la oferta y la demanda por parte del empresario, por parte del consumidor, cuando analizamos los mercados, mercado monopolista, el mercado de competencia perfecta, el mercado de competencia imperfecta, estamos dentro del análisis microeconómico. Cuando analizamos el comportamiento del empresario al momento de la decisión de invertir, estamos en presencia de la microeconomía. Por lo tanto, el conjunto de agentes económicos, microeconómicos, si los son sumados entre sí, me va a formar la macroeconomía. Y finalmente, según su funcionamiento, la economía se divide en dirigida, mixta y de mercado. Una economía dirigida es una economía socialista comunista, lamentablemente como ocurre en Venezuela, como ocurre en Ecuador. Por lo tanto, esa economía está totalmente dirigida por el Estado, por quienes controlan y planifican. No se toma en cuenta el empresario, no hay libertad de acción, no hay libertad de prensa. Es el gobierno quien toma las decisiones gubernamentales sin participación de los agentes económicos. A diferencia de la economía de mercado, que es una economía capitalista donde el Estado determina el equilibrio, su función es controlar, vigilar y regular cómo interactúa el empresario y los consumidores a través de la oferta y la demanda. En esa economía de mercado capitalista hay una libre acción de participación empresarial, hay libertad de acción y los agentes económicos pueden moverse en cualquier sector económico donde deseen invertir. Y la combinación de esta economía de mercado y la economía dirigida le establece la economía mixta. Es una economía donde tiene aspectos positivos a nivel social del socialismo en cuanto a generación de buenos servicios en el área de salud, en el área de educación, en el área de seguridad integral, seguridad física, pero también tiene elementos de mercado en cuanto a inversión, a demanda y a oferta. Para muestra un botón, los Países Bajos, tales como Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, son quienes tienen la mejor economía mixta a nivel mundial, donde se le llama capitalismo de Estado o se le llama socialismo de Estado, porque tiene elementos positivos a nivel social del socialismo, pero también a nivel económico de la economía de mercado. Entonces, esa es la clasificación que ustedes la van a conseguir en forma mucho más profunda en el material de estudio.
¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la clasificación de la economía? Guerrón, Eric, deme su opinión, por favor, Guerrón. No hay ninguna duda, profe. ¿No tiene ninguna duda? No. Segovia, Daniel. No, economista, todo claro. María, bien. María Otavalo, ¿alguna duda? No, Inge, María ninguna. se me fue. Ok, gracias. No, Seguimos. estoy presente. Ok, bien. Aquí vemos también otra clasificación, pues, lo que les decía anteriormente, la economía positiva, lo que es objetiva. Describe la realidad tal y como es, describe la problemática económica tal y como es. Y la economía normativa, lo que debe ser, emitida en base a juicios de valor, el deber ser de cómo funciona la economía. A su vez, la economía positiva se divide en teoría económica. ¿Por qué? Porque es una economía que elabora hipótesis y teorías para mejorar la condición económica y social de la población. Y a su vez, la teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. También la economía positiva aplica lo que es la economía aplicada, es decir, esa economía positiva describe la realidad económica tal y como funciona. Por eso es importante cuando la economía aplicada analiza la estructura económica a corto plazo. ¿Cuáles son los componentes del sector económico primario, del sector económico secundario y del terciario? ¿Cuáles son los componentes de riqueza de una nación? En el caso de Ecuador, por supuesto, la riqueza está basada en petróleo, en flores, en banano y en camarón y en cacao, puesto que genera una gran producción de los productos primarios del sector primario. Y también los países. Y con respecto a la economía normativa, aplica la teoría económica a la realidad, es decir, norma la realidad a través de postulados, de reglamentos, a través de leyes que los teóricos economistas han propugnado acerca de la corrección económica, de tal manera que los países puedan encontrar un equilibrio y el económico a nivel nacional. Y esa economía normativa también, más adelante lo vamos a ver, como les mencionaba anteriormente, como la política monetaria, la política fiscal, la política de gasto, la política financiera, la política de renta, entre otras políticas económicas que el Estado debe aumentar para poder satisfacer un bienestar económico y social a todos los agentes económicos. Aquí vemos también la misma división, la economía positiva, que ya les había dicho, una economía descriptiva, se sustenta en la teoría económica, los niveles macroeconómicos, y la economía normativa se rige por la política económica del Estado. Cuando el Estado formula un plan de gobierno, ¿verdad? El plan de gobierno del presidente Lazo, o igual que los planes anteriores del presidente Correa y del presidente Lenin, esto en la política fiscal se refiere al equilibrio que hay entre los ingresos públicos y el gasto público. La política monetaria trata de resolver problemas de inflación, de tasa de interés, problemas de devaluación de la moneda y de desempleo. La política exterior tiene que ver con el equilibrio entre las exportaciones y las importaciones, de manera que la balanza comercial de un país sea cero. No haya ni superávit, pero tampoco haya déficit. Y finalmente la política de renta es cuando el Estado determina cuál es el sueldo mínimo que debe regir a la nación. Por supuesto, a través de conversaciones con los empresarios y con los sindicatos de los trabajadores. Entonces, fíjense ustedes el arsenal de instrumentos económicos que tiene la economía para la normativa. Bien, aquí vamos a ver un cuadro comparativo. ¿Ven la lámina? ¿Sí la ven? Moenala, Jerónimo. No oigo. Se me fueron. No está en clases del Jerónimo. Ahorita se cargó la página. Sí, ok.
Recuerden que al final de la clase tienen que hacer una actividad en la plataforma, deben estar muy atentos a la clase. Bien, aquí vemos un cuadro comparativo entre la microeconomía y la macroeconomía. ¿Ok? Definimos qué significa la microeconomía, la rama de la economía que estudia el comportamiento de un consumidor, ya sea empresa o familia. Y la macroeconomía, la rama del conocimiento que estudia el comportamiento de toda la economía nacional e internacional. Por lo tanto, la macroeconomía es mucho más amplia. ¿Cuáles son las variables que maneja la microeconomía? Variables individuales, como le decía anteriormente, como la demanda, el precio, la oferta, la producción empresarial, la productividad y los costos económicos. Mientras que la macroeconomía tiene que ver el análisis de variables como el Producto Interno Bruto, el ahorro nacional, la inversión nacional, gasto público, exportaciones, importaciones, inflación, divisas, consumo nacional, crecimiento y desarrollo económico y balanza de pagos. ¿Cuál es el campo de aplicación de la microeconomía? Se aplica a cuestiones operativas internas, a diferencia de la macroeconomía que se aplica en cuestiones ambientales, en el pago de impuestos por parte de las empresas cuando dañan el medio ambiente y también a decisiones gubernamentales. Ese es el campo de acción de la macroeconomía a nivel nacional e internacional. El alcance de la microeconomía se abordan la demanda, la oferta, el precio y salarios. Y el alcance de la macroeconomía aborda aspectos tales como la renta nacional o el ingreso general de precios que tiene que ver con la inflación, la distribución de la producción nacional entre todos los agentes económicos. ¿Por qué es importante el análisis de la microeconomía? Es importante porque analiza los precios, analiza los factores de producción, tierra, mano de obra, capital. Y la macroeconomía analiza el nivel general de precios, la búsqueda de la estabilidad, el control de la inflación, el control del desempleo, evita o controla que se produzca esta inflación, que es estancamiento con inflación, y la generación de la pobreza. En cuanto a los precios a nivel microeconómico son determinados por la oferta y la demanda a través de la mercancía o de los productos complementarios y sustitutos. ¿Saben lo que es un producto sustituto y un producto complementario? ¿Sí saben lo que son? ¿Sí o no? Un producto complementario es un producto que se utiliza con otro producto. Por ejemplo, el pantalón y la camisa son productos complementarios. Los zapatos y el pantalón son productos complementarios. La gasolina y el vehículo son productos complementarios. Y productos sustitutos son aquellos que satisfacen necesidades similares. Por ejemplo, la margarina es sustituta de la mantequilla. La panela es sustituta del azúcar. Entonces, cuando se analiza la elección del consumidor al momento de adquirir productos sustitutos o complementarios, es el campo microeconómico. Ahora, cuando analizamos el nivel general de precios de toda la economía para medir el concepto inflacionario, tenemos que analizar el nivel general de precios, es decir, cómo es el comportamiento de todos los precios de la cesta básica, de la cesta alimentaria. Cuando el aumento de precio es de un solo sector, eso no es inflación. La inflación tiene que afectar a toda la economía en general. Allí estamos en presencia de la inflación y ese problema lo aborda y lo debe solucionar el campo macroeconómico. Bien. En el caso de la microeconomía, ella se analiza de abajo hacia arriba, empezando por el consumidor, el empresario, que son los dos agentes económicos de la microeconomía. En el caso de la macroeconomía se analiza de arriba hacia abajo, partiendo del comercio internacional, luego el Estado y luego las industrias. Acuérdense que el grupo de empresas me compone una industria y el grupo de industria compone un sector industrial. ¿Qué aspectos o qué temas abarca la microeconomía? Una pregunta como, ¿cómo afectará el precio de una determinada mercancía la cantidad de su demanda?
por supuesto, el precio afecta, impacta a la cantidad demandada porque cuando este aumenta, la cantidad demandada es menor. Y si el precio disminuye, la cantidad demandada es mucho mayor. Ese es un nivel microeconómico. Ahora, en el campo macroeconómico, cómo el Producto Interno Bruto podría ser afectado por la tasa de desempleo, por supuesto, en forma negativa, porque si hay una mayor tasa de desempleo, quiere decir que gran parte de la población viva entre los 14 y los 65 años en edad de trabajar no están trabajando o al menos están buscando trabajo. Entonces, hay que analizar qué problemas afectan el nivel microeconómico y qué problemas están afectando a nivel macroeconómico. Bien. Benavides Kevin, ¿está presente? ¿No? Almeida Steven. Almeida. ¿Dónde está Almeida? Presente, economista. Aquí. Almeida, hágame un análisis resumido de la microeconomía, la relación que existe entre la microeconomía y la macroeconomía, Almeida. Relación que existe entre ambas. Sí, ajá, de lo que acabo de explicar, ¿qué relaciones existen entre la microeconomía y la macroeconomía? ¿Por qué se dice que la microeconomía es su conjunto de la macroeconomía? A ver, por lo que yo puedo entender microeconomía se centra más en lo que es estudio a un nivel un poco menor que la macroeconomía. A ver, la macroeconomía necesita tanto del estudio de la microeconomía para tener un margen mayoritario de lo que es el estudio que va a necesitar. No sé si me, Ok. si me dejo entender. Sí, le entiendo. Eh, Bien. Eric ya. Guerrón. Siga. No. Eric Guerrón. ¿Qué más? ¿Cuáles son los agentes económicos de la microeconomía y cuáles son los agentes macroeconómicos de la macroeconomía? Guerrón. No me acuerdo. Economista. Debe acordarse. Kiwango, la ¿Cuál? misma pregunta. ¿Qué agentes intervienen a nivel microeconómico y qué agentes económicos intervienen a nivel macroeconómico? Creo que eran las empresas del gobierno. A nivel microeconómico, ¿cuáles son los agentes? Las empresas del gobierno. No, las empresas y las familias. Y a nivel macroeconómico, el Estado. Y el Estado es quien dirige la economía conjuntamente con los sectores industriales. María Otavalo. Economista, como dijo, o sea, dijo que en micro es los hogares y las empresas. Sí, correcto. Ajá. Y el macro, empresas y el gobierno. el Estado, no gobierno, el Estado y la industria. Y el comercio internacional. Acuérdense que las economías no están aisladas. Los países tienen relaciones internacionales, de comercio internacional, a través de las exportaciones y de las importaciones. Por esa razón, la macroeconomía es un campo mucho más amplio, porque abarca las negociaciones de oferta y demanda internacional, las negociaciones de exportaciones e importaciones. A diferencia de la microeconomía, que es regida por el mercado a través de las fuerzas de oferta y demanda de bienes y servicios. Economista, gracias. Ok. María, ¿por qué es importante analizar la macroeconomía? María. En base a lo que expliqué. Porque es la rama de que Aquí nos va a dar las 10 de la noche. porque es una rama que estudia el conjunto de empresas del Estado. Principalmente las empresas del Estado, las decisiones gubernamentales en cuanto a política económica, en cuanto a políticas de aplicación de economía normativa. ¿Ok? Daniel Segovia.
¿Cuál es la importancia del análisis microeconómico? ¿Por qué es importante conocer el análisis microeconómico? Daniel. Es importante para determinar los precios de un producto y los factores de la producción sobre la tierra, la mano de obra, el capital, entre otros. Ok, muy bien, perfecto. Alex Tuquerres, ¿cuáles son los factores económicos en una economía, Alex? ¿Cuáles son los 3 factores económicos y cuáles son sus remuneraciones o sus precios? Buenas noches. Los Buenas noches. factores, esa parte, no, entendí solo lo de la microeconomía y la macroeconomía. Ok, los factores económicos, como lo dijo Daniel Segovia, son 3: tierra, trabajo y capital. La tierra es un factor económico no movible, es un factor económico fijo. ¿Por qué? Porque ya no la podemos mover. La tierra puede ser urbanizable para construir edificios, casas, y puede ser agrícola para sembrar, que es gran parte de lo que se realiza en Ecuador. Quiere decir que la tierra como factor económico genera una renta, un valor que es la renta. La tierra la podemos vender o la podemos arrendar. El otro factor es el factor trabajo o fuerza de trabajo. Tenemos fuerza de trabajo tanto física como intelectual. Los obreros tienen una fuerza de trabajo física. Los profesionales y los estudiantes tienen una fuerza de trabajo intelectual a nivel del pensamiento. También tienen una remuneración que es el salario y también el sueldo. Y el inversionista también tiene su factor que es el capital. Es la inversión que realiza el inversionista, ya sea en dinero, ya sea en activos, maquinaria o equipo, y por lo tanto requiere de una remuneración. Esa remuneración para el inversionista se llama tasa de beneficio o tasa de ganancia o rentabilidad. En conclusión, podemos decir que la economía se desarrolla a través del desenvolvimiento de esos factores económicos para poder alcanzar un equilibrio y un desarrollo económico tanto a nivel nacional por parte del Estado, pero también a nivel empresarial, porque si no hay inversión empresarial, por supuesto no va a haber generación de empleo, y si no hay generación de empleo, no va a haber demanda, no va a haber consumo, no va a haber ahorro, y tampoco hay producción para abastecer el mercado interno y mucho menos para abastecer el mercado internacional a través de la exportación. Entonces, por esa razón es importante desarrollar los factores económicos: tierra, trabajo y capital. Bien, seguimos. ¿Alguna duda, Alex, que tiene la cara pues de cara como preocupado o tiene sueño? Álvarez. No, ninguna duda. Ok, seguimos. Bien. Ahora, ¿cuál es el origen de la economía? Como le había dicho, la economía como ciencia. La economía como arte o como metodología surgió por Aristóteles, que le dio ese nombre. Sin embargo, en el siglo XVIII surge un hombre en Inglaterra llamado Adam Smith que publicó su obra clásica, Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Adam Smith es considerado el fundador de la microeconomía, considerado el fundador de las relaciones entre las empresas y la familia. Por lo tanto, la microeconomía, ya la habíamos conceptualizado, es la rama que ocupa el comportamiento del mercado, el comportamiento del empresario, el comportamiento del consumidor a través de esas empresas y de esos consumidores. Entonces, él en su libro desarrolla su teoría analizando cómo se comporta el consumidor y cómo se comporta el empresario. Por eso se establece que él es el padre de la microeconomía. De tal manera que posteriormente, en el año 1936, surge el padre de la macroeconomía, que es John Maynard Keynes en los Estados Unidos. Estados Unidos estaba pasando por una crisis económica donde el Estado no tenía capacidad de inversión, el empresario tampoco, y muchos empresarios se estaban suicidando. Entonces, John Maynard Keynes, en su libro La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, establece cómo el Estado, a través del sector construcción, podía generar empleo directo e indirecto. De tal manera que él analiza en su libro
cuáles son las causas del desempleo y las recesiones económicas, cuál es el problema que tiene el Estado cuando no está generando empleo o cuando no está generando un crecimiento económico. También analizó la determinación de la inversión y el consumo, la inversión por parte del empresario y el consumo por parte de los consumidores. Quiere decir que a la medida que hay mayor generación de empleo, estas dos variables macroeconómicas van a generar una mayor adquisición de bienes y servicios. Cuando hay inversión, hay empleo, y si hay empleo, hay consumo y hay ahorro. Y también en su libro él explica por qué unos países prosperan y otros se estancan, principalmente las colonias asiáticas, las colonias americanas y africanas, dependíamos siempre de los colonizadores. Por esa razón, siempre hemos sido el patio trasero de las economías mundiales, porque lo único que exportamos es materia prima, productos del sector primario, tales como hierro, petróleo, oro, productos alimenticios, agrícolas, solamente materia prima, pero que es el sector primario. Pero no tenemos desarrollado el sector secundario, el sector de industrialización, y mucho menos tenemos desarrollado el sector terciario, que es donde están los servicios de educación, de finanzas, los servicios de seguridad social, de asistencia social. Por esa razón, los países subdesarrollados solamente tenemos desarrollado el sector primario, a diferencia de los países ricos que tienen un equilibrio de sus tres sectores económicos. El sector primario aporta materia prima al sector industrial, que es el sector secundario, y a su vez el sector industrial fabrica los productos que son vendidos en el sector terciario mediante el proceso de comercialización, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la macroeconomía? ¿Por qué es útil la macroeconomía? Ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Porque ya nos permite analizar cuáles son los objetivos de una nación, los objetivos económicos: generar riqueza, generar empleo, controlar la inflación y generar un bienestar económico nacional. Por lo tanto, cuando los gobiernos alcanzan estos objetivos, quiere decir que el Estado está alcanzando una estabilidad económica en los precios que no están subiendo cada día, como el caso de Venezuela o como el caso de Argentina. Pesos que son controlados o gravitan, o el aumento es muy mínimo, es imperceptible. También se logra un crecimiento económico, se fomenta el empleo y se mantiene una balanza de pagos sostenible y equilibrada para pagar las deudas. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí o no? Economista, disculpe que le interrumpa. ¿Está presentando la pantalla o solo? Ah, no, disculpe. Menos mal que me dijo, se me había olvidado. Gracias. Menos mal que me dijo. De todas maneras, eso va a estar en la clase. Segundo. Un segundito. Menos mal que me dijo. Estaba entusiasmado. Eso sucede cuando uno ama su profesión. Cuando uno ama lo que hace. Getial, ¿por qué está llegando tan tarde? Getial. Disculpas, Magíster, acabo de llegar de mi trabajo y... Ok, está bien. Pero yo tenía que decírmelo temprano. Mire, yo voy a llegar tarde porque yo trabajo. Bueno, ya lo sé ya. Bien. Perdón. No se preocupe. No se preocupe. Ajá. Ahorita si ven las láminas, ¿sí las ven? ¿Sí o no? Sí se puede ver, profe. Ok, gracias. Ok, lo que le había explicado es esto: el origen de la economía como ciencia, por Adam Smith, considerado padre de la economía. Posteriormente, John Maynard Keynes, que es el padre de la macroeconomía y sus postulados. Y porque es importante el análisis macroeconómico, que es lo que nos concierne en esta asignatura. Ahora, ¿de qué se encarga la macroeconomía? ¿Cuál es el propósito de que los gobiernos y que el Estado maneje el proceso económico a nivel macroeconómico? ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar a su población el crecimiento económico a largo plazo, un crecimiento económico que dure entre 20, 40 y 50 años, de tal manera que ese crecimiento económico va a generar un incremento en la producción de bienes y servicios
durante un periodo determinado, de tal manera que garantice el aumento del nivel de vida de la población y garantice la calidad de vida de esa población. También la macroeconomía garantiza la productividad. ¿Y qué es la productividad? La calidad de la mano de obra que produce bienes y servicios, la calidad de la tierra y la calidad de la inversión que genera empleo. Por tal razón, esa productividad se logra a través de un crecimiento económico que depende en gran medida de los avances de la población activa, de cómo esa población activa entre 14 y 65 años esté orientada a generar riqueza para la nación. También la macroeconomía analiza los ciclos económicos. ¿Y qué son los ciclos económicos? Son ondas de alzas y bajas. Todos los países pasan por épocas de crisis, épocas de recesión, épocas de auge y épocas de prosperidad. Y dependiendo cómo se comporten cada una de esas épocas, también se comportará el Producto Interno Bruto. Quiere decir que el Producto Interno Bruto o el ingreso nacional, que es lo mismo para la producción de bienes y servicios, va a ser elevado en época de auge y prosperidad, pero ese Producto Interno Bruto va a tener un porcentaje muy bajos que no va a poder satisfacer los niveles de demanda, de consumo y de inversión en época de recesión y en época de crisis. Hoy en día, por supuesto, el mundo está orientado, está en un proceso de crisis, y lo cual eso va a generar, está generando, conjuntamente con la pandemia, problemas económicos de desempleo. Y el desempleo también es parte del análisis de la macroeconomía. Y a ese desempleo los españoles lo llaman, y los mexicanos lo llaman tasa de paro. Pues este puede variar drásticamente de un periodo a otro en el mismo país, pero existen medidas de política económica que pueden aplicarse para reducir el desempleo. Esa medida económica es la política de renta, cuando el Estado crea puestos de trabajo para que esa población económicamente activa que no está trabajando pueda incrementarse y pueda adherirse al proceso económico. También la macroeconomía, bueno, analiza la inflación, cómo se calcula la inflación y cuáles son las consecuencias para la economía para poder lograr el crecimiento económico, evitar, perdón, el crecimiento sostenido de los precios. Y finalmente también las cuentas públicas, es decir, las cuentas del sector económico. Lo vamos a ver en la segunda unidad 2, cómo el sector económico, a través del Ministerio de Finanzas, a través del Banco Central de cada nación, toman decisiones para desarrollar la perspectiva del proceso económico, prestando especial atención al déficit y el superávit público, es decir, un superávit público que se presenta cuando los ingresos son mayores a los gastos y un déficit cuando los gastos son mayores a los ingresos. De tal manera que a través de las cuentas públicas, el Estado debe garantizar, evitar el crecimiento de la deuda pública. El Estado debe consolidar y garantizar el crecimiento económico de tal manera que ese superávit público esté orientado a alcanzar los máximos ingresos para pagar deuda nacional, deuda internacional, pero también para establecer un incremento en las reservas internacionales. Bien, aquí, bueno, es un repaso de lo que habíamos visto anteriormente, lo que es la economía planificada, la economía o de Estado, y que es cuando el gobierno toma decisiones de producción y distribución, en el caso del socialismo tal como ocurre en Venezuela y en Cuba. Un socialismo que no ha generado ninguna perspectiva económica y en vez de solucionar lo que ha traído es desgracia a los países que la tienen. Las economías mixtas, cuando hay combinación de los aspectos positivos del socialismo y del capitalismo, tales como Suecia, Noruega, Finlandia, y la economía que gravita a nivel mundial, que es la economía de mercado y economía capitalista, es cuando hay libertad de empresa, cuando los individuos pueden ser emprendedores, cuando el gobierno los apoya, les otorga crédito, los orienta acerca de los negocios donde pueden invertir y donde se cumplen las decisiones de producción por parte del empresario y de consumo por parte de los consumidores. Eso lo conocemos como economía de mercado o capitalismo. Entonces, esos son los tres tipos de economía que rigen hoy a nivel mundial a todos los países. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay dudas? No todo claro hasta ahí. Ok. Ya habíamos hablado de los factores de producción, ¿verdad? Los factores de producción son tierra, trabajo y capital, y que por lo general la economía utiliza la tecnología para combinar factores y obtener productos. Y los productos no son más que los bienes y los servicios que se consumen, y que hay productos que producen otros bienes y otros servicios, tales como el algodón,
que produce tela y a su vez la tela produce pantalón, produce camisa, entre otras. Y nos referimos entonces ahora al crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Ese crecimiento obedece a un capitalismo que ha padecido siempre los brotes de la inflación. El capitalismo es el sistema económico donde se ha generado más inflación. ¿Y qué es la inflación? La subida de precios y con depresión que está unido al desempleo. Lo que establecía Keynes, él aportaba las formas para controlar los desequilibrios económicos mediante la política macroeconómica. En la unidad número 3 y 4 vamos a analizar cómo Keynes promueve ese crecimiento económico para evitar, pero para controlar el desempleo y la inflación. El desempleo y la inflación son enfermedades crónicas, así como en el ser humano lo es la diabetes o alguna enfermedad crónica. Asimismo, Keynes trató a la economía. Y la política macroeconómica, que es la política económica que utiliza la economía aplicada, su propósito es garantizar o conseguir la estabilidad y el crecimiento económico de todas las naciones a través del desarrollo de la política fiscal, que es la política que se encarga del manejo de los impuestos, recaudación de impuestos y la erogación de los gastos por parte del Estado. Y la política monetaria, que es una política también de Estado, que se encarga de establecer los tipos de interés, tanto intereses activos como interés pasivo. La tasa de interés activa, que ustedes la vieron o la van a ver en matemática financiera, es la que cobran los bancos cuando otorgan crédito al empresario. Cobra esa tasa de interés o cuando genera o cuando otorga una tarjeta de crédito. Y la tasa de interés pasiva es el dinero que pagan los bancos a los ahorristas por mantener sus ahorros en el banco. Quiere decir que esa política monetaria se encarga del equilibrio de las tasas de interés activa y pasiva, se encarga de controlar la inflación y de generar las condiciones crediticias. Asimismo, la política monetaria se encarga de incrementar los niveles de empleo, de garantizar la estabilidad de la moneda, conjuntamente con la política cambiaria. Y en el caso de la política cambiaria, Ecuador no tiene política cambiaria porque su moneda no le pertenece, su moneda le pertenece a los Estados Unidos. Quiere decir que el Estado ecuatoriano no tiene injerencia acerca de la política cambiaria, la tiene directamente los Estados Unidos de Norteamérica. Pero sí tiene injerencia en cuanto a la política monetaria para controlar que esa inflación no afecte y no devalúe el poder adquisitivo de los ciudadanos. Por esa razón, observamos que aún no están gravitando en la economía ecuatoriana los billetes de 50 y de 100 dólares, porque la economía no se ha incrementado tanto. Cuando esos billetes salgan a la luz pública, salgan al mercado, ahí sí tenemos que asustarnos, porque quiere decir que los niveles inflacionarios están creciendo sostenidamente. Entonces, en la medida que no se generen esos billetes o no graviten en la economía ecuatoriana, podemos estar seguros de que los incrementos van a ser imperceptibles en cuanto a la moneda norteamericana y que el incremento de inflación apenas se va a visualizar en términos de centavos, pero no en monedas de alta magnitud. Bien, la política macroeconómica que se plantea los siguientes interrogantes. ¿Por qué disminuye la producción y el empleo? ¿Cómo puede reducirse el desempleo? ¿Cuáles son las causas de la inflación? ¿Cómo puede controlarse? ¿Cómo puede aumentar un país su tasa de crecimiento económico? Son aquellas interrogantes que se le plantean a la macroeconomía a través de las políticas económicas, principalmente la aplicación de la política monetaria y de la política fiscal que anteriormente se las expliqué y que más adelante la vamos a ver con mayor detenimiento. En cuanto a los objetivos e instrumentos de la macroeconomía, si el objetivo de una nación es generar producción, por lo tanto, tendrá que acudir a la política fiscal, reduciendo el gasto público e incrementando los impuestos. Es decir, que esa producción se va a alcanzar con un elevado nivel y una tasa rápida de crecimiento de producción de bienes y servicios. Por lo tanto, tendrá que el Estado cobrar más impuestos al empresario, puesto que está ganando cada día mucho más y está generando empleo. Si el propósito es mantener el empleo, es decir, mantener un nivel de empleo elevado y bajar el desempleo involuntario. Un desempleo involuntario es aquel que está compuesto por personas en edad de trabajar entre los 14 y 65 años con un oficio, una profesión, pero no consiguen trabajo. Se llama desempleo involuntario.
Y para poder lograr el nivel de empleo, el Estado tendrá que recurrir a la política monetaria, es decir, a controlar la oferta monetaria, a evitar el exceso de dinero que genera la inflación. De manera que este exceso de dinero, por supuesto, afecta a los tipos de interés. Cuando la población tiene mucho dinero, lo que hace es consumir y gastar, y eso va a generar un mayor desempleo y también va a generar una mayor inflación en la economía. Y si el objetivo es la estabilidad del nivel de precios con mercado libre, tienen que recurrir a la política de renta, es decir, a la política de ingreso nacional, a la política de sueldos y salarios, de las directrices voluntarias a través de los sindicatos que luchan por los derechos de los trabajadores y establecen el control de los precios sostenidamente con conversaciones con el empresario hasta que el Estado lo establezca como obligatorio de manera de evitar que los precios suban, pero también de gestionar que esa población tenga trabajo para poder accesar al mercado de bienes y de servicios. Entonces, estos son los objetivos de la política de la macroeconomía. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No oigo. No, economista, todo claro. Ok. Bien. ¿Cómo se mide el éxito económico de una nación en cuanto a crecimiento y a la estabilidad macroeconómica? La economía, como les decía anteriormente, utiliza variables macroeconómicas que son llamados agregados económicos. Entre los agregados económicos más importantes está el Producto Interno Bruto, que ya se lo expliqué. Este mide el valor del mercado de todos los bienes y servicios que se produce en un país durante un año. Está la tasa de empleo, que es la población activa, conformada por las personas ocupadas o las desempleadas que están buscando trabajo por primera vez. Y la tasa de inflación, que no es más que la variación del nivel de precios de un año a otro. Y se calcula a través del índice de precios al consumidor. En la unidad 2 vamos a ver cómo se calcula ese índice de precios al consumidor y cómo se calcula el Producto Interno Bruto. Aquí hay una pregunta, un foro, el cual ustedes en este momento deben responder. Esa pregunta está en la plataforma. Dice así: conociendo los fines y factores productivos, que ya se los expliqué, económicos y el papel de la macroeconomía, ¿cómo considera usted que puede mejorar la economía ecuatoriana? Es decir, allí tienen que analizar el papel de los factores económicos en el Ecuador y el papel de la macroeconomía, de manera de poder dar respuesta a un mejor manejo de la economía ecuatoriana. Muchas gracias por su participación. Espero que participen la próxima vez mucho más. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No. No, ¿no? No, economista, está todo claro. Bien, entonces vamos a presentar la última lámina de hoy, que tiene pocas láminas. Hayamos analizado a la economía. Hayamos hablado de la economía positivista, como les decía, que es la que analiza la realidad económica describiéndola tal como ocurren los hechos. Esta realidad económica está causada, genera una causa y un efecto, porque hay desempleo, porque hay corrupción, porque hay inflación, porque hay decrecimiento económico, porque falta desarrollo económico. Entonces, la economía positivista analiza la realidad económica mediante la causa y el efecto, a diferencia de la economía normativa, que emite juicio de valor e indica no cómo funciona realmente la economía, sino cómo debería funcionar, utilizando las políticas económicas y utilizando todo el arsenal teórico que se ha desarrollado a través de la evolución de los tiempos a nivel económico, tanto microeconómico como macroeconómico. En tal sentido, los economistas analizamos los fenómenos económicos de la realidad a través de modelos económicos. La realidad se desarrolla mediante esos modelos económicos a nivel descriptivo, es decir, lo que busca la economía es simplificar la realidad económica a través de la observación, a través de cómo analizamos el comportamiento del Estado, el comportamiento de los empresarios, el comportamiento de los consumidores, y ese análisis económico se lleva a cabo a través de modelos económicos, modelos matemáticos. Por tal razón, se nos presenta la pregunta: ¿cómo explicar el comportamiento de miles de consumidores o miles de empresas? ¿Cómo explicamos
De tal manera, a través de un modelo económico, ese modelo económico no son más que abstracción. ¿Y que es una abstracción? Un proceso matemático de variables. Aquí tenemos esta abstracción que es el Producto Interno Bruto, que es igual al consumo nacional más la inversión, más el gasto público, más X las exportaciones, menos M las importaciones. ¿Por qué las importaciones tienen signo negativo? Porque es un dinero cuando importamos, cuando el Estado importa, cuando vamos a Colombia y compramos, es una importación, estamos generando divisas para ese país, no para Ecuador. Por lo tanto, es un egreso internacional. Por esa razón, la importación bajo la letra M tiene signo negativo, porque lo que está es saliendo dinero, saliendo una fuga de capitales hacia otro país. A diferencia de la X, que son las exportaciones, es cuando vendemos bienes y servicios al exterior y obtenemos divisas. Ahora bien, ese modelo de Producto Interno Bruto también se configura a través de un micromodelo para la empresa y un micromodelo para el consumidor. El micromodelo para el consumidor podemos establecer que el ingreso, que es I, va a ser igual al consumo más el ahorro, puesto que los consumidores, todo ingreso que obtienen, lo destinan una parte al consumo y otra parte al ahorro. Pero asimismo, las empresas destinan su ingreso al consumo y una parte a la inversión. Por lo tanto, los dos agentes microeconómicos, empresa y familia, destinan parte del ingreso al consumo, pero la familia destina una parte del ahorro para situaciones futuras y el empresario destina una parte de la inversión para poder proyectar su crecimiento económico. Entonces, a esa nomenclatura la conocemos como modelos económicos. Por lo tanto, un modelo económico es una simplificación de la realidad de cómo actúan los agentes económicos. Esos modelos económicos suponen que si la sumatoria de esos factores se desarrolla en forma equilibrada a través de una economía normativa, va a generar un Producto Interno Bruto creciente y sostenible a través del tiempo, lo cual va a garantizar la calidad de vida de su población, dado que los hechos en una economía nacional son bastante complejos de por sí. ¿Alguna duda con respecto a lo que es un modelo económico o un patrón a seguir? ¿Alguna duda? Economista, no se le veía a la pantalla. Ay, No sé si Dios. nos estaba explicando o nos estaba mostrando. Sí. Ya va, es que cuando quito la presentación, la hago, se me olvida. Ya va. Bueno, lo que les acabo de explicar es esto. Ya va. Aquí está. La economía positivista, que ya se le expliqué, que está generada por la descripción de la realidad a través de la causa-efecto, y la economía normativa, que emite juicio de valor e indica no cómo funciona la economía, sino cómo debería funcionar, establecida por las regulaciones, las leyes, las normativas, los reglamentos y los decretos que emite el Estado para corregir desequilibrios económicos. A su vez, las herramientas de análisis económico es como los economistas vemos la realidad económica. Vemos la realidad económica a través de modelos económicos. El principal modelo económico es el Producto Interno Bruto. Y un modelo económico lo que intenta es simplificar cómo está actuando esa realidad económica, cómo se comportan los agentes económicos, llámese Estado, llámese empresa o llámese consumidor. Y es decir, que todo modelo económico garantiza el comportamiento de cómo actúan esos agentes económicos. Entonces, establecemos la pregunta, ¿cómo explicar el comportamiento de miles de consumidores o miles de empresas? ¿Cómo se comportan esos consumidores y esas empresas en un país? A través de un modelo económico. Ese modelo económico está generado por abstracción. Un modelo económico es abstracto hasta tanto no se analiza, hasta tanto no se analizan sus variables. En el caso del modelo económico Producto Interno Bruto, como les decía, está compuesto por el consumo nacional, la inversión nacional, el gasto público, las exportaciones, que es X, y las importaciones, que es M. Las importaciones tienen signo negativo porque es un dinero que va a ir fuera del país. Cuando compramos productos colombianos o productos peruanos, es capital, es dinero que se va a quedar en esos países. Por lo tanto, tiene signo negativo.
Y a nivel del consumidor tenemos el ingreso que está destinado en consumo y ahorro. Parte del ingreso que obtiene la familia lo destina a una parte al consumo y otra parte al ahorro. Y a nivel también del empresario, parte del ingreso que tiene el empresario en forma de beneficio lo destina al consumo y también a la inversión. Quiere decir que las variables de esos modelos económicos analizan cómo se comporta cada uno de los agentes económicos. El Estado a través del Producto Interno Bruto, la familia o el consumidor a través de su ingreso por remuneración salarial y el inversionista obtiene su ingreso a través de los beneficios que obtiene y lo destina al consumo y al ahorro. De tal manera que un modelo económico es una serie de variables económicas que interactúan en forma simplificada y que suponemos que la economía se desarrolle de un punto de vista no descriptivo, sino que el propósito de la economía es que a través de las normas, de las leyes, de los reglamentos y los decretos, pueda lograr el equilibrio sostenido y creciente tanto del desarrollo económico como del crecimiento económico. Dado que todo modelo económico está compuesto por hechos que son complejos en la realidad y donde cada ser humano, ya sea empresario, consumidor, familia o Estado, tiene sus propios análisis acerca de cómo ve la realidad económica. Entonces, establecemos que la economía desarrolla modelos y el propósito de la creación de esos modelos es simplificar la realidad económica, demostrar cómo se comportan esas variables económicas, cómo se comportan los agentes económicos, porque es la esencia del problema económico a resolver y se dejan de un lado los detalles que no son muy relevantes. O sea que cuando analizamos los modelos económicos tenemos que centrarnos en el comportamiento de los agentes económicos y en el comportamiento de las variables macroeconómicas. Aquí observamos que un modelo económico, como le habíamos dicho anteriormente, es una representación simplificada de la realidad. Por lo tanto, son descripciones teóricas simples que captan la esencia del funcionamiento de cómo funciona la economía y que ese modelo económico describe la economía tal cual es y sugiere medidas, sugiere políticas económicas para corregir los desequilibrios que ocurren en esas variables. De tal manera que un modelo económico es la descripción desde el punto de vista del economista cómo funcionan las cosas en el mundo real. Y no solamente el economista, cualquier persona puede observar cómo se comporta la economía, un administrador, un contador o un ingeniero, sabe cuáles son los niveles de crisis, cómo se comporta la inflación, cómo se comporta el desempleo, con solamente leer la prensa ya puede tener su propio juicio o su propia opinión acerca del modelo económico nacional de un gobierno o acerca del modelo económico internacional que es el capitalismo, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, cuáles son sus niveles de desequilibrio para los países subdesarrollados. Aquí vemos un modelo simplificado, sencillo, que se llama flujo circular de la renta en una economía cerrada. Esta es una suposición. Decimos que hay una economía cerrada cuando solamente hay consumo e inversión. No es una economía donde actúa el Estado en forma con la variable gasto público y tampoco actúa el comercio internacional con las exportaciones e importaciones. Quiere decir que en esta economía solamente existen dos agentes económicos, la empresa o el empresario y la familia. Por eso se llama economía cerrada. Solamente existen empresas y familia. Por supuesto, hoy en día no existe dicho modelo, sino solamente para efectos académicos de explicación. Entonces, este modelo trata de representar cómo está organizada la economía y cómo interactúan sus agentes económicos, llámese familias y empresas. Por esa razón, hay una serie de supuestos para analizar un modelo. Partimos de las siguientes condiciones o supuestos. La economía solo se compone de dos sectores, hogares y las empresas, por lo tanto es una economía cerrada. Se dice que es una economía abierta cuando está presente el gasto público que representa al Estado y cuando está presente las exportaciones e importaciones que representan el comercio internacional. Las empresas producen bienes y demandan trabajo para producir. Es decir, que las empresas contratan trabajadores pagándole un salario y a través de ese trabajo ella puede producir bienes y servicios que son vendidos en el mercado. Con esa retribución de la venta en el mercado, la empresa puede pagar los sueldos y los salarios a sus trabajadores. Los hogares, por su parte, ¿qué ofrecen? Su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Los hogares utilizan el salario para adquirir bienes y servicios en las empresas.
y las empresas venden la mercancía o esos bienes que producen a cambio de un cierto precio. Entonces, fíjense ustedes cómo a través de los supuestos se desarrolla la explicación de un modelo económico. Este modelo económico, como economía cerrada, solamente hay dos agentes económicos. Las empresas producen bienes y servicios a través de la contratación de la mano de obra y a su vez pagan un salario a cambio de las horas trabajadas por esa familia. Cuando esas empresas obtienen el producto elaborado por los trabajadores, lo venden al comercio o a la economía a través de un precio que puede justificar el costo de producción, precio que puede justificar el pago de sueldo y salario y el pago de mantenimiento de las instalaciones empresariales. No hace impuestos, puesto que como economía cerrada no está presente el Estado. ¿Alguna pregunta con respecto a los supuestos del modelo económico flujo circular de la renta? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No, economista. Ok. Entonces, aquí vemos cómo actúa ese modelo. Actúa mediante un flujo monetario y un flujo real. Llamamos flujo monetario al caudal de dinero que gravita en esa economía y flujo real al caudal de bienes y servicios. Por su parte, la empresa, ¿qué ofrecen a los hogares? Bienes y servicios en el mercado de bienes. Los hogares, ¿qué ofrecen a las empresas? Trabajo en el mercado de factores. Es decir, que las empresas, pero los hogares ofrecen su fuerza de trabajo, las empresas contratan esa fuerza de trabajo, pagan un salario y con ese salario las familias pueden comprar bienes y servicios en el mercado de bienes. Por eso se le llama flujo circular de la renta, pues de esta forma fluye el mercado de bienes y el mercado de factores entre estos dos agentes económicos. Es un modelo económico muy sencillo. Bien, con esto ya hemos culminado la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí o no? Yo tengo una consulta con respecto a la tarea que tenemos que realizar Dígame. para el día de mañana. La tarea dice conociendo los fines y factores productivos, económicos y el papel de la macroeconomía. Estos factores productivos económicos con respecto a todo lo que tiene que ver dentro del Ecuador. Realizamos un estudio y en base a eso damos una opinión de cómo podría mejorar. Ese es correcto, Steven. De esa forma se responde. Por supuesto, tienen que leer, hay que leer el material que está en la carpeta de contenido de estudio, además de esta clase que le va a servir de refuerzo, que en breve momento lo voy a subir a la plataforma. Es más que todo una opinión, su opinión personal, pero tiene que tener basamento y conocimiento de cómo se comportan los factores productivos. ¿Me di a entender? ¿Me supe explicar, Steven? Sí, economista, gracias. Ok, ¿alguien más? Daniel Segovia, Kiwango, Getial, Tuquerres, Guerrón, Álvarez, María Otavalo, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a la clase de hoy? No, economista, todo claro. Bien, ahora voy a abrir la plataforma para ver las actividades que deben hacer. ¿Ok? Un momento. Un segundo, está abriendo la plataforma. Acuérdense que esto está muy lento. Bien, le voy a hacer presentación de la plataforma y de las actividades. ¿Ven la pantalla? ¿Sí?
Sí. Ok. Allí está la parte general. En la parte general, ¿qué se va a conseguir en la plataforma? Mi presentación como docente, la planificación, ¿verdad? Lo que es el PEA de las unidades que contiene, las actividades que contiene, la planificación de la asignatura, van a conseguir la bibliografía básica y complementaria, las normas de convivencia de las clases virtuales que se las envié para el grupo de WhatsApp, los criterios de evaluación y estructura de presentación de informe de investigación, el formato de norma metodológica que aprendieron en metodología con la profesora Ismenia. Ya no se manejan las normas APA 7, sino las normas de investigación del ICA, propiamente del ICA, que son parte de algunos elementos tomados de las normas APA 6, APA 7. Y van a conseguir también el modelo cubierta de la carátula, de cómo se presenta el informe de investigación. Esa es la parte general. Con respecto a la unidad número 1, que se llama Introducción a la Macroeconomía, aquí tiene en la introducción, ahí está la carpeta, contenido de estudio. Aquí está el material de estudio. ¿Qué material se van a conseguir allí? Concepto de economía y macroeconomía, la economía como ciencia social, un artículo científico, fundamento de la economía, otro artículo científico, las razones de ser de la macroeconomía, qué son los modelos económicos, un artículo científico que se lo acabo de explicar, cómo se construye un modelo macroeconómico, creación de un modelo macroeconómico y estudio de sus variables y las variables macroeconómicas del Ecuador. Esta información de las variables macroeconómicas del Ecuador les puede ayudar a responder la pregunta del foro. Pero también es importante que ingresen a la página del Banco Central de Ecuador y a la página del Ministerio de Finanzas del Ecuador, donde pueden conseguir información acerca de la evolución de la economía ecuatoriana hasta el momento. Entonces, en esa unidad número 1, en la sección información aparece la carpeta de contenido. Con respecto a las actividades, aquí aparece el foro, ¿verdad? Que deben realizar. Este foro es la pregunta que les acabo de indicar. ¿Ok? Aquí está el foro. Este foro cierra hoy. Vamos a las 10 de la noche. Vamos a hacer a las 11 de la noche cierra este foro. De manera que usted le dé tiempo, voy a subir la clase grabada en este momento y puedan contestar esa pregunta. Cierra hoy a las 11, de manera que tienen 3 horas para responder. Bien. También hay otras actividades. Aquí está otra pregunta, otra actividad que es una consulta. Esta es una consulta. ¿Ok? Vamos a ver qué dice esta consulta. Ya va. Vamos a descargarla porque no. Es acerca de el nivel macroeconómico y la afectación del ambiente por parte del Estado. Segundo. Ok, ¿qué van a investigar? La importancia de los instrumentos económicos. En la próxima clase, esta actividad no la van a responder todavía. La van a responder cuando les explique la próxima clase el próximo martes. Van a investigar la importancia de los instrumentos económicos tributarios y no tributarios para el análisis de la economía ecuatoriana y van a elaborar algunos organizadores gráficos. Es importante para ellos que vean estos videos para mayor comprensión del tema. ¿Ok? Entonces, esta actividad no la van a hacer todavía. Quiere decir que esa actividad, vamos a ver qué fecha tiene esa actividad, es para el 18 de enero. ¿Ok? Demos clase, vamos a cambiarla para el 20 de enero, de manera que le dé tiempo de ver la clase y responderla. Bien, esas son las actividades posteriores a clase. Ahora, la evaluación de 10 puntos cada una. Para hacer la evaluación debe responder el foro y hacer la consulta. Tiene un informe de investigación sobre modelos de variables macroeconómicas. Ya ustedes saben cuál es la estructura de los informes porque se los envié y me dijeron que no tenían ninguna duda. Y saben los criterios que se evalúan. ¿Ok? Entonces, ustedes van a investigar acerca de modelos de variables macroeconómicas. Este informe lo van a entregar el 23. El 24, van a entregarlo el 24. A las 8, antes de las 8 de la noche. Y hay otra actividad de 10 puntos de la unidad 1, que es otro informe de investigación acerca del análisis estático dinámico que vamos a analizar en la próxima clase.
Quiere decir que en la próxima clase ya ustedes tienen base para poder realizar esta actividad que es la consulta y las 2 evaluaciones cuantitativas de 10 puntos cada una en la próxima clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Sí o no? Está todo claro. Ok. Entonces, Tengo una duda. pregunte. Lo que es la extensión de palabras, más o menos, ¿cuánto será para el foro? No, ¿Será no, eso es una libre, hoja? eso es libre. Esa es su opinión. Ahí Ah, no hay libre. límite de palabras ni de páginas. Si usted quiere, me escribe 15 páginas, pero tampoco puede ser una. O sea, debe ser bien sustentado. Esa es su opinión y se respeta su opinión, siempre y cuando esté circunscrita al análisis macroeconómico acerca de los factores productivos y de la economía ecuatoriana. Ya, listo. Por lo tanto, deben ser creativos, ¿ok? Deben ser creativos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Segovia, Almeida, Kiwango, Getial, Tucarrés, Omaría y Guerrón, ¿alguna duda? No, creo que no. ¿No? Bien. Entonces, el próximo martes, espero que tengamos la suerte de ver la clase a la hora correspondida. Vamos a analizar lo que son el análisis estático y dinámico de la economía y vamos a analizar lo que se refiere a el inicio de la unidad número 2 con respecto al Producto Interno Bruto. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar culminada la clase de hoy. Voy a verificar la asistencia nuevamente. Almeida Steven. Presente, economista. Ok, gracias. Álvarez Ricardo. Presente. Benavides Kevin. ¿Benavides pertenece o no pertenece a la sección? Sí, sí. Ok. Chávez Edwin. Getial Angeli o Angeli. Presente. ¿Es Angeli o Angeli? Angeli. Angeli. Sí. Es Angeli, ok. Guerrón Eric. Guerrón. ¿Tiene asistente Guerrón? ¿Se fue? Vamos a colocar en asistencia. Moenala Jerónimo, no vino. Kiwango Diego. Presente. Segovia Daniel. Presente. Tuquerres Alexander. Presente. Bien. Entonces, si no hay pregunta, no hay duda, entonces nos vemos el próximo martes. Cualquier duda que tengan en el transcurso de la semana, me pueden buscar en el departamento de investigación, en el último piso, diagonal al ascensor. Estoy de lunes a jueves de 8 a 4 de la tarde. ¿Oyeron? Sí, economista. Ok, profe. Okay. Entonces, voy a cerrar la grabación. Muchísimas gracias por su atención.